Buenas a todos, venimos a exponerles hoy la literatura del romanticismo y del realismo. Espero que les agrade nuestra exposición. El realismo. El realismo literario es una corriente que se desarrolla en Europa en la segunda mitad del siglo XIX y se abre paso durante el declive del romanticismo. Esta tendencia viene a alejarse de la fantasía y de la imaginación imperante durante la primera mitad del siglo XIX, con el fin de explicar la realidad social y analizarla. Asimismo, supone un cambio en el lenguaje y el estilo del periodo anterior. La novela se impone en este periodo como una manifestación literaria más destacada y adecuada para observar, reflejar y explicar la realidad social. El realismo literario surge en Francia, pero pronto se desarrolla en otros países. Pero, ¿cuáles fueron las características de sus principales representantes y cuáles fueron los motivos por los que surge esta corriente? Vamos a analizar. Características del realismo literario. Vamos a empezar con la primera característica. Esta sería la crítica social y política. Los autores realistas escriben con el propósito de denunciar los conflictos de la vida cotidiana. Con ello y sus características novelísticas sobre lo que postulan de una manera crítica hacia la sociedad y hacia la política. La otra sería la novela como género literario por excelencia. Para los escritores realistas, la novela fue un medio más adecuado para plasmar la realidad. Esta novela realista destaca por tener una estructura lineal y cronológica con los antecedentes o acontecimientos pasados. El monólogo interior es otra característica. Aparte del uso del narrador omnisciente, aparece cada vez más con frecuencia en todas las novelas esta técnica, a través de la cual se dan a conocer pensamientos íntimos de los personajes. Otra sería el significado y el origen del realismo literario. El realismo literario se puede definir como un movimiento cultural que surge en Francia durante la segunda mitad del siglo XIX, con los autores Balzac y Chalac como principales precursores, y tenemos a Freud, quien asienta el realismo literario como un concepto independiente. Más tarde, la corriente literaria se inicia en España como consecuencia de la situación social y política del movimiento y en Latinoamérica. El origen del realismo literario viene dado por el cambio ideológico que deja atrás el individualismo de la burguesía para hacer un estudio minucioso de la sociedad, de lo real y de lo cotidiano. Siguiendo con el tema, vamos a analizar los antecedentes y el contexto del racionalismo literario. Antes del realismo se dio el romanticismo, un movimiento cultural que tiene lugar a finales del siglo XVIII en Alemania, Inglaterra y Francia. Después se desarrolla en la primera mitad del siglo XIX en diferentes países occidentales en este caso. Esta corriente destacó principalmente por el carácter individualista y por la expresión de la libertad individual a través de las frases frente a los valores impuestos y los problemas sociales. El realismo literario surge en el ocaso del romanticismo y viene a romper la libertad del individualismo, a la cual sustituye la necesidad de explicar y analizar la realidad sobre el momento. Por otro lado, aparece como consecuencia de un contexto social, político e ideológico en concreto. Veamos ahora los autores y las obras del realismo literario. Encontramos en Francia a Stendhal, a Balzac y a Flaubert. En el caso de Stendhal, sus obras, él se destacó por hacer el uso y un estilo directo en su análisis psicológico de los personajes. Sus obras más destacadas fueron La Armenia en 1826, El Rojo y Negro en 1830 y La Curva en Parma en 1839. En el caso de Honoré de Balzac, se caracterizó por hacer una crítica a la sociedad francesa y la hipocresía contenida en ella. También tenemos a Flaubert, fue uno de los mayores representantes del realismo francés. Entre sus obras encontramos La Memoria de un Loco en 1838, Noviembre, Fragmentos de un estilo cualquiera en 1842, Madame Burney en 1857, Salammbô en 1862, La Educación Sentimental en 1869, La Atención de San Antonio en 1874. Por otro lado tenemos a Gran Bretaña. Algunos autores son Dickens y Thackeray. En el caso de Charles Dickens, sus obras se destacaron por la combinación de elementos trágicos y cómicos, también por la creación de personajes complejos. Unas de sus obras fueron Los papeles postulados del Club de Picnic en 1836, que duró hasta 1837,
También tenemos a Oliver Twist en 1837 que duró hasta el 39, a Nicholas Kimberley, a David Copperfield, La casa desolada, las historias de dos ciudades, Gran Esperanza y diferentes obras que él realizó. Por otro lado tenemos a William Makepeace, que en sus obras destacó por hacer un análisis psicológico de los personajes y por hacer uso del lenguaje satírico y irónico. Entre sus obras encontramos A la suerte de Barry Lyndon en 1844 y La feria de las vanidades en 1847. Seguimos con el romanticismo. ¿Qué es el romanticismo? El romanticismo es un movimiento artístico e intelectual que tuvo su lugar hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Inglaterra, Alemania y Francia, para luego extenderse a todo el mundo. El romanticismo resultó una corriente muy diversa, debido a que se enfatizó la subjetividad y las emociones. Se manifestó como una ruptura de los principios de la Ilustración, que sostenía a la razón como la base de todo conocimiento, y exaltó la libertad del individuo y su capacidad intuitiva. Las principales características del romanticismo son la subjetividad. El movimiento exaltaba los sentimientos y los estados de ánimo sobre el racionalismo, el miedo, la pasión, la locura, la soledad. Otro sería lo sublime. El movimiento hacía referencia al concepto de belleza como un ideal de grandeza absoluta. De ahí el uso de sus símbolos que reflejaban la idolatría a un genio o héroe. Otro, la naturaleza. El movimiento aportó un nuevo carácter del paisaje en el que la naturaleza resultaba una metáfora del mundo interior del individuo. Por ejemplo, un volcán podría simbolizar la pasión, una montaña nevada podría simbolizar la soledad y la melancolía. Otro sería el nacionalismo. El movimiento se caracterizó por la búsqueda de la identidad, no solo individual, sino a su herencia y sentido de pertenencia. Otro sería la nostalgia por el pasado. El movimiento se contraponía al progreso dramático, a la revolución industrial que amenazaba con romper la unidad entre el hombre y la naturaleza. El individualismo. El movimiento exaltaba la expresión del yo en un sentido del reconocimiento de la identidad individual. El genio incomprendido. El movimiento sostiene la imagen de un genio romántico que se destaca por su imaginación, creatividad y la vida atormentada. El carácter soñador. El movimiento expone sus situaciones y emociones relativas a los sueños, las pesadillas y las fantasías. Los principales géneros literarios fueron la poesía, la prosa y el teatro. En la poesía, pues volver a las formas clásicas, ¿no? El soneto en la Edad Media, creación de nuevas formas poéticas. En la prosa, el ensayo, la prosa doctrinal. En el teatro, primeros locales abiertos, etc. Autores destacables del romanticismo. Pues el romanticismo sabemos que fue escrito y pintado por tanto hombres como mujeres, aunque como hemos venido viendo, a las mujeres no se les ha dado su debido protagonismo que siempre ellas se merecen. Para el primer autor tenemos a Víctor Hugo. Es uno de los grandes poetas y novelistas y dramaturgos más conocidos del romanticismo francés. Además de dedicarse a la literatura, también fue un activo político. Y su obra más importante fue Los Miserables, en el año de 1862. Nuestro segundo autor fue José de la Espriella. Es uno de los poetas españoles más conocidos y representativos del romanticismo en su país. Sus obras más representativas son Sancho Saldaña, El estudiante de Salamanca, La canción del pirata, El diablo mudo, El Pelayo, etc. Acá, bueno, en el tercer lugar encontramos una mujer llamada Mary Shelley. Ella fue muy conocida por varios ámbitos gracias a sus aportes en filosofía, teatro y en ensayos. Sus obras más importantes fueron Frankenstein, Matilda, entre otras. El tercer autor fue Gustavo Bécquer, cuyo nombre real era Gustavo Adolfo Domínguez. Fue un poeta y escritor español que, aunque conocido mientras vivió, no era realmente popular hasta después de su muerte. Sus obras más importantes fueron La cruz del diablo, La promesa, Creed en Dios, Los ojos verdes, etc. Nuestro quinto autor es Johann Goethe, siendo un referente no únicamente en su Alemania natal, sino también en el resto del mundo occidental. Él era un dramaturgo, novelista y poeta, pues sus obras más significativas que hoy en día sigue marcando a nivel mundial, Die Leiden das Jugend, entre otros. Vamos a hablar de las obras más importantes del realismo y el romanticismo. Empezaremos por el realismo. La obra de la peste de Albert Camus es una obra que fue publicada en junio de 1947. Cuenta la historia de unos doctores que descubren el sentido de la solidaridad en su labor humanitaria en la ciudad de Argelina de Orán, mientras esta es azotada
por una epidemia de una peste. En general, el tema es la peste y la epidemia. Y en cuanto al romanticismo, voy a hablarles de una novela que es demasiado hermosa. Es Amor en los tiempos de cólera, de Gabriel García Márquez, un autor colombiano, que fue publicada en 1985. Es una novela dedicada al amor verdadero, a que uno tiene que sobrepasar las adversidades, los problemas. Es un homenaje al amor, a las aventuras, al tiempo y también a la vejez. Así nos damos cuenta del amor verdadero hasta que causa muerte, la muerte. Tiene una enseñanza muy bonita en cuanto al amor y todos los obstáculos que tenemos que pasar para lograr lo que queremos.